vida que no comprendes a dónde vas, mas si escuchas, descubrirás tu camino. Ya verás que en el silencio lograrás oírlo como la sinfonía. Si escuchas y entenderás qué parte tocarás, todos aportarán las melodías que en cada uno hay. Oh, glorioso es. Sabrás la forma de sonar al descubrir quién eres tú. Otras personas despertarán a los sonidos del corazón. Es asombroso, estar creando como la sinfonía. Si escucharla y entenderás qué parte tocarás, todos aportan ya las melodías que en cada uno hay. Oh, glorioso es. Al sentir las notas crecer, tú verás como sinfonía. Si escucharla y entenderás qué parte tocarás, todos aportan ya las melodías que cada uno hay. Oh, glorioso es, glorioso sinfonía. Si escucharás y entenderás qué parte todos aportan ya las melodías que cada uno más. Oh, glorioso es como la sinfonía. Si escúchala. Oh, glorioso es. Hi everyone, Buenas noches, hermanas. Un placer poder estar aquí con ustedes de nuevo, reunidas en este devocional de día viernes, ¿verdad? Entonces, les damos una cordial bienvenida a cada una de ustedes y esperamos que puedan aprovechar las palabras de los discursantes del día de hoy. Reconocemos con nosotros la presencia del presidente Carlos Arias, presidente de Estaca Alajuela. Y a continuación vamos a escuchar el himno 77, Deja que el Espíritu te enseñe. Seguido de esto vamos a tener la primera oración por la hermana Patricia Chávez del barrio San Martín en San Carlos.
y te guía en santidad. Deja que el Espíritu te ayude a decidir hacia el Padre Celestial. Él te puede conducir. Deja que el Espíritu te sostiene el corazón. Si eres puro, te dará su divina inspiración. Bendito y amado Padre Celestial, te damos las gracias por un día más, por esta noche tan especial, por poder estar aquí reunidas todas las hermanas de la Estaca Alajuela. Gracias, Padre, por todas las personas que también nos acompañan. Gracias por bendecirnos con el don de la vida. Te damos gracias por la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, por su amor infinito y su misericordia. Te pedimos perdón por todas las cosas en las que hemos fallado y te rogamos que nos ayudes para tener el valor y la fortaleza física y espiritual para poder hacer todas las cosas que te agradan. Bendícenos, por favor, bendice nuestros hogares y nuestras familias. En el sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. A continuación, entonces, tendremos las palabras de la hermana Laura Alfaro, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca Alajuela, y seguido de la hermana Laura, entonces tendremos las palabras del presidente Carlos Arias. Buenas noches, hermanas. Estoy muy feliz de poder compartir un pequeño mensaje con ustedes. Esta ha sido una semana maravillosa en donde, en lo personal, y sé que muchas de ustedes hemos podido escuchar la voz del Salvador. Hoy quisiera traerles un mensaje corto, ejemplificado con algunas imágenes que me gustaría que ustedes, al igual que yo, pudieran grabar en su mente. Hay varios artistas en la sesión de mujeres, en la conferencia de BYU del año pasado. Un artista pintó esta pintura que yo he utilizado toda la semana de fondo, y me encanta porque es la imagen de Jesucristo y hay una fila de mujeres, y si ustedes notan, todas tienen desde las vestimentas antiguas a vestimentas modernas. Y me encanta porque me hace pensar que Él constantemente nos espera todas con los brazos abiertos. Si algo estoy segura es que nuestro Padre Celestial y Jesucristo no son exclusivos. No significa que solo los profetas pueden recibir revelación o solo los líderes, sino que ellos están deseosos de que nosotros le hagamos nuestras preguntas. Y es aquí en donde tal vez suene lógico, pero el requisito para tener revelación es que tengamos una pregunta y se la preguntemos a ellos. Dios desea, inclusive ansía, revelarnos sus pensamientos y su voluntad, pero tenemos que pedirle. Esta semana se les dio a cada una de ustedes una taza mágica. Esas tazas funcionan que con el calor se puede ver qué es lo que contiene el diseño. Y me gustó muchísimo porque yo lo relacioné con la revelación. Muchas veces tenemos ahí la taza y la usamos, pero en la prisa no nos tomamos el tiempo de ponerle el contenido que necesitamos para que el Señor nos revele todas las cosas que Él desea decirnos. Y me gustó tanto por eso, porque yo creo que lo que necesitamos es sacar el tiempo, como lo hemos hecho esta semana. Hemos tenido varios devocionales, cómo lo podemos escuchar por medio de las escrituras, cómo lo podemos escuchar por medio del servicio,
cómo lo podemos escuchar por medio del templo de historia familiar, cómo lo podemos escuchar por medio de los profetas. Y el domingo viene la gran pregunta, ¿cómo lo podemos escuchar nosotras? Para cada persona es diferente la forma en la que el Padre Celestial o Jesucristo puede manifestar sus respuestas. Hay una cita del presidente Robert D. Hales en donde él comenta cómo algunos profetas recibieron revelación de diferente manera. Y él dice lo siguiente: Adán y Eva invocaron el nombre del Señor y recibieron revelación personal, incluso el conocimiento del Salvador. Enoc, Abraham y Moisés buscaron el bienestar de su pueblo y recibieron las maravillosas revelaciones registradas en la perla de gran precio. Elías recibió revelación personal a través de un silbo apacible y delicado. La de Daniel fue mediante un sueño. La revelación personal de Pedro le dio el testimonio de que Jesús es el Cristo. Leí y Nefi recibieron revelaciones sobre el Salvador y el plan de salvación, y prácticamente todos los profetas de la Biblia y del libro de Mormón recibieron revelaciones para amonestar, enseñar, fortalecer y consolar tanto a ellos mismos como a su pueblo. Después de orar en el templo, el presidente Spencer W. Kimball recibió la revelación sobre el sacerdocio, y después de orar sobre cómo extender las bendiciones del templo a más miembros de la iglesia, el presidente Hinckley recibió revelación de cómo construir más templos pequeños. Me gusta muchísimo esta cita porque yo quiero comentarles una experiencia personal y quiero comentarles la razón por la que se dio este campamento de Sociedad del Socorro en la Estaca. Cuando ella era jovencita, siempre en la clase de mujeres jóvenes, yo siempre soy miembro de la iglesia desde que nací. Entonces, en una de las clases de mujeres jóvenes nos enseñaron que debíamos tratar de recibir revelación personal y que teníamos que buscar un lugar en donde nosotros podríamos estar a solas para podernos comunicar con nuestro Padre Celestial. Nosotros somos 6 hijos, en ese entonces era muy complicado, y recuerdo que nuestra casa no tenía cuartos, entonces se podrán imaginar tal vez un cajón en donde lo único que había era el baño, y todos vivíamos ahí de esa manera. Entonces yo recuerdo que ese día que llegué a mi casa, el único lugar que había era el baño. Y durante lo largo de mi vida, a veces siento que es la forma en la que tal vez yo me acostumbro, y es el momento en donde tal vez estoy más relajada y llegan esos pensamientos en diferentes ocasiones para mi familia, para mi llamamiento. Entonces ese día me estaba bañando y recuerdo que estaba muy preocupada. La pandemia estaba iniciando y conforme pasaba el tiempo cada vez se complicaba un poco más el hecho de que estábamos enfriando nuestros corazones. Entonces ese día me estaba bañando y recuerdo que le pregunté al Padre Celestial qué podía hacer para que nosotras nuevamente estuviéramos cerca. Y mis consejeras lo saben, un día les dije: chicas, tengo una idea, vamos a hacer un campamento. Y hermanas, yo les puedo decir que desde ese día yo he podido recibir la revelación en cada uno de los devocionales que ustedes pudieron disfrutar esta semana. En cada escritura, en cada cita, en cada video. Yo me siento humilde, como lo decía la hermana Jones, por ser una pieza del rompecabezas, porque realmente este campamento Él reveló para que nosotros lo pudiéramos disfrutar. Y por eso me encanta el hecho de haber podido escuchar sus experiencias en diferentes momentos en las compañías y poder saber ese gozo indescriptible de que esto que estamos haciendo es para que nosotros nos acerquemos más a nuestro Padre Celestial y Jesucristo. En la pasada conferencia del sacerdocio, el presidente Nelson mencionaba una de las formas en las que nosotros podíamos recibir revelación personal, y dice que lo que nosotros debemos hacer para recibir revelación personal es que debemos estar en calma. Y me gustó mucho esa frase, porque él dice: deben estar en calma. Y voy a citar textualmente lo que él dijo:
Se escucha mejor a Jesucristo cuando estamos tranquilos. Vivimos en una época profetizada desde hace mucho tiempo, en que todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Esto era así antes de la pandemia y seguirá siéndolo después de ella. Seguirá aumentando la conmoción en el mundo. Por el contrario, la voz del Señor no es una voz de un gran ruido tumultuoso, sino que es una voz apacible de perfecta suavidad, cual susurro y penetra hasta el alma misma. Para poder escuchar la voz apacible, deben estar tranquilos. Me encantó esta cita del presidente Nelson, e inclusive me recordó otra imagen que quiero compartir con ustedes, que es lo que muchas veces nos pasa a nosotras. Yo creo que como mujeres, por lo general, siempre estamos ocupadas en un montón de cosas. Tenemos que, muchas de nosotras trabajamos, atendemos niños, atendemos nuestra casa, atendemos nuestros esposos y nos sentimos como esta pintura de esta mujer que carga un montón de cosas, carga al bebé, se atiende a las mascotas, se encarga del jardín, limpia la casa, inclusive lleva sus cosas para hacer la comida, toca música, pero a pesar de todas estas ocupaciones, ella lleva luz a los demás. Y esta es una de las pinturas que más me gusta, porque me hace pensar que muchas veces dicen, es que nosotras como mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, pero hermanas, para poder hacer muchas cosas a la vez y hacer lo más importante, necesitamos revelación. Esta semana uno de los retos el jueves era levantarnos antes de que saliera el sol, hacer una oración, leer las escrituras y hacer una lista de prioridades. Y yo lo hice. Inclusive sentí que el día me rindió muchísimo más. Que a pesar de que muchas veces yo sentía que todo era importante, si yo iba haciendo las cosas en un orden y con un orden de prioridad, el día me funcionaba muchísimo mejor. Esta semana para mí fue una semana maravillosa porque he sacado el tiempo que antes no sacaba para poder escuchar lo que Jesucristo tiene para decirme, lo que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros. Una de las experiencias que tuve esta semana fue que yo le preguntaba qué era lo que Él quería decirme. Y en ese momento su respuesta fue, lea su bendición patriarcal. Tenía más de 4 años de no leerla. Y cuando la leí, recordé quién era. Y también vi las cosas que debía mejorar. Si alguna tiene su bendición patriarcal o si aún no la tiene, la invito. Esa es una parte importante, una guía que el Padre Celestial nos da para que nosotros podamos pasar esta vida mortal de una mejor manera. Para terminar, quiero mostrarles otra imagen. Y con estas 4 imágenes, estas 4 pinturas son de un mismo autor. Y me encanta porque él se tomó el tiempo de hacer diferentes perfiles de nosotras. Las que son morenitas, las que son blanquitas, las que ya están un poco mayores, pero a todas con sus brazos extendidos. Y quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que recibieron revelación y que escucharon su voz? Yo espero que haya sido hoy. Yo les puedo decir que cuando servimos a los demás, vienen nombres a nuestra mente y el Señor nos permite ser un instrumento en sus manos. Una revelación que cambió mi vida para siempre fue cuando pregunté si el libro de Mormón era verdadero. Y eso es lo que me ha ayudado a permanecer siempre activa en la iglesia, porque me dio la confirmación de que José Smith es un profeta de Dios, que Jesucristo restauró su iglesia, que nuestro profeta actual, Russell M. Nelson y también Thomas S. Monson, estaba leyendo una cita de él hace poquito, fueron y son profetas de Dios. Sé que también tenemos líderes inspirados que nos ayudan a poder seguir adelante y que nos aconsejan, pero lo más importante es que nosotras podemos saber cuál es la voluntad del Señor
y tenemos la capacidad de seguirla. Hay una única cosa que nos pertenece y que es nuestra y es nuestra voluntad. Y depende de nosotras si nosotras se la queremos entregar a Él. Estoy muy agradecida por el llamamiento que tengo. Realmente el poder servirlas es un privilegio para mí. Y eso lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, buenas noches. Imagino que ya es mi tiempo. Estoy muy contento por lo que ha pasado en el campamento y primero necesito agradecer a Laura por todo el esfuerzo que ha hecho para poder llevar a cabo esto. También, por supuesto, a Cintia y a la hermana, a las hermanas que les han ayudado, a todas también. Algunas no están aquí. Creo que es importante que también agradezca a todas ustedes por haber participado en el campamento. Creo que tuvieron que hacer algunos un esfuerzo para poder estar, para poder sacar un tiempo, y eso a veces no es tan fácil, especialmente con tantas cosas que ustedes sabemos que tienen que hacer. Quisiera mencionarles que he estado pensando muchísimo en algunas cosas que quiero compartir desde que supe que iba a dirigirme a ustedes, y he sentido algunas cosas, algunas las sentí poquito antes de reunirme hoy, pero lo que sí quisiera enfatizar es que lo que dijo Laura, de que ella ha recibido revelación para poder hacer este campamento. Yo lo he sentido, yo he visto cómo ha sido así, y estoy muy agradecido por la dirección que Laura ha dado también a la organización, y por supuesto los esfuerzos que ustedes en las unidades han hecho, también las presidentas de Sociedad de Socorro, también estoy muy agradecido por eso. Les quiero hablar de algo que ha estado en mi corazón por mucho tiempo. Quizás ustedes, si me han escuchado en algunas unidades, han visto que he tratado el mismo tema. He hablado acerca del arrepentimiento y ahora de la fe. Estamos en preparación para la conferencia de Destaca, que va a ser en junio, y también probablemente vamos a hablar de esos temas. Quiero hoy compartir algunos sentimientos que han venido a mi corazón y que estoy seguro que han sido para mi vida personal, pero también para compartir con ustedes. El profeta en la última conferencia general habló acerca de la fe y que debíamos aumentar nuestra fe. Yo quiero compartirles una imagen. Necesito tener los derechos. Quiero compartirles una imagen que vino a mi mente ahora en estos días, y tal vez ya hemos escuchado mucho acerca de ella, ¿verdad? Y es de la barra de hierro. Hay algo particular que sentí en estos días, y es que si nosotros estuviéramos, y tal vez es una pregunta para ustedes, hermanas, para todas. Yo sé que no solamente me están escuchando hermanas, sino que también la invitación fue hecha para todos, y probablemente hay algunos más hermanos que nos están escuchando. Y quisiera preguntarles a todos, si nosotros estuviéramos ahí en esa imagen, ¿en qué lugar estaríamos? ¿Dónde estaríamos? A mí me gusta pensar, y sé que es así, que estaríamos en el camino sujetados a la barra de hierro. Pero quisiera hacerles una pregunta adicional. ¿Quién iría de primero? Es muy probable que si pudiéramos ver quién dirige el camino en la dirección de la barra de hierro, podríamos ver al profeta, el presidente Russell M. Nelson, que nos está dirigiendo en ese camino que nos conduce a Jesucristo.
y al gozo que nos da su amor. Y yo quisiera hablar un poquito de eso hoy. He tenido un fuerte sentimiento de hacerlo. Y es porque sí, yo creo que nosotros levantamos nuestra mano para apoyar al presidente cuando lo llamaron. Y también sé que sabemos que recibe revelación de Dios. Pero a veces es un poco difícil seguir lo que Él nos dice. Y podemos saber si Él está ahí caminando, pero estamos caminando nosotros detrás de Él, sujetados de la barra de hierro. Esa es la pregunta tal vez más importante que quiero hacerles hoy. Yo quisiera repasar un poquito y hacerles una pregunta acerca del último discurso que Él dio. Para mí fue impactante. No sé si porque yo estaba ya teniendo sentimientos acerca de esto. Hace mucho tiempo quiero estudiar acerca de la fe en Jesucristo y ya estoy dando un curso de instituto acerca del arrepentimiento de un libro que se llama El Divino Don del Perdón, de Elder Anderson. Y no sé si eso hizo que yo pudiera percibir con mucha emoción el mensaje que él dio y pudiera asumir su desafío de una manera más profunda. Pero yo quisiera hoy hacer eco en las palabras de él, porque considero que es lo más importante que puedo hacer hoy. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, hermanas, principalmente, que son las que nos escuchan, ¿pueden recordar ustedes al menos una de las 5 cosas que el presidente Nelson pidió que hiciéramos para aumentar nuestra fe? Si pudieran ustedes recordar las 5, o por lo menos poner en práctica están poniendo en práctica alguna de ellas, entonces podemos estar seguros de que estamos caminando en dirección del profeta. Pero si no recordamos ni una sola, o no recordamos qué fue lo que él mencionó y cuál fue el compromiso que hizo en el discurso del domingo en la mañana, entonces necesitamos prestar un poco más de atención y seguir sus pasos. Yo quiero compartirles los 5 pasos hoy y quiero compartirles algunas cosas. Él dice, conviértanse, y quisiera que pudiéramos poner atención en los verbos que él pone, porque estos son los verbos que debemos poner en práctica. Él dice, conviértanse primero, conviértanse en estudiantes dedicados. Yo tenía mucho rato, quizás puedo hablar de años, de estar pensando en hacer un estudio de la fe y no lo lograba, no lo hacía. No sé por qué razón, tantas cosas. Yo estoy estudiando siempre libros y las escrituras, estoy tratando de mejorar, pero no me había enfocado en eso, y esto que hizo el presidente Nelson fue mi empujón y entonces empecé a hacerlo. Un día, mientras estaba estudiando acerca de la fe en mis escrituras y con mi iPad y estaba repasando algunas cosas, estaba haciéndome preguntas, vino un sentimiento muy agradable a mi corazón que me dijo, estás bien, pero ¿y tus hijos? Yo sé que mi esposa siempre estudia mucho y ella sabe cómo hacerlo, pero no había pensado en mis hijos. Reuní a mis hijos y estudiamos juntos acerca de la fe y les enseñé cómo algunas técnicas de estudio, cómo estudiar con preguntas, cómo estudiar marcando, cómo estudiar con referencias, cómo estudiar con algunas cosas. Y entonces ese día tenía que salir a una reunión sacramental a las 11 de la mañana y salí y les dije, miren, podemos terminar luego, yo quisiera que ustedes avanzaran. Cuando regresé, mi hijo me enseñó, papá, hice un estudio de los afanes del mundo y pude identificar cuáles son las características y las consecuencias de afanarnos por el mundo. Mi hijo tiene 13 años, yo ya hablé con él si podía compartir esto con ustedes y la verdad me pregunté cómo no había pasado antes, cómo no había hecho esto antes. Yo ya puedo saber que por lo menos mis hijos ya tienen una protección más, un escudo más. Y me sentí tan agradecido por haber tenido ese sentimiento que no puedo expresarlo, no sé cómo hacerlo.
Y este tema me ha apasionado muchísimo. Quisiera compartir algunas de las cosas que yo he estudiado recientemente. Dice el Elder Anders, en un libro que se llama Viviendo por la Fe, del Elder Junior Cook, dice: ahora pensamos en ese sentido amplio, que es literalmente el poder por el cual obra Dios mismo. La fe, hablando de la fe en Jesucristo. Este es el poder literal por el cual Dios obra. Y entonces cuando alguien dice, ahora debo estudiar otras cosas que ya he estudiado, los primeros principios del Evangelio, puede estar seguro que todavía le falta mucho para empezar siquiera a comprender una pequeña porción del principio del Evangelio de la fe en Jesucristo. Y entonces eso me trajo a la memoria Alma cuando tenía una semilla y lo que él tenía que hacer para que esta semilla creciera, para que se convirtiera en facultades para experimentar en la palabra de Dios y entonces ejercitar su fe hasta poder creer, nutriéndolo y cuidándolo del sol y haciendo todo esto, ¿verdad? Eso me pareció interesantísimo. Luego de eso, pude ver, hay unas referencias a un libro que se llama Discurso sobre la Fe, y entonces dice: la fe es el primer gran principio gobernante que tiene poder, dominio y autoridad sobre las cosas. Por ellas existen, por ellas se sostienen, por ellas son cambiadas y por ellas permanecen, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin ella no hay poder, y sin poder no podría haber creación ni existencia. Yo estaba buscando cómo yo he puesto en práctica esto en mi vida y bueno, yo crecí sin mi papá. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 5 años y yo siempre creí y confié en que algo iba a pasar. Probablemente fue mi tía la que siempre dijo que mis padres iban a volver, y no es que esto siempre vaya a pasar, porque no es así. Nosotros no podemos afectar el albedrío de las personas, pero el hecho de que mis padres 30 años después se hubieran casado nuevamente y ahora yo esté sellado a ellos, estoy seguro que es producto de este poder que puede cambiar las cosas, que puede hacer que las cosas que parezcan imposibles sucedan. Y esto es algo que me llena de alegría, porque puedo saber que los milagros ocurren, son posibles. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, y yo entiendo, no podemos afectar el albedrío de las personas. Esas personas también tienen su derecho a decidir. Pero si hay algo que nosotros podemos hacer para que sucedan, es la fe en Jesucristo lo que la logra. Es eso. La otra cosa que menciona el presidente Nelson en su discurso es: elijan creer en Jesucristo. Y hay una diferencia entre sí, saber que Él es mi Salvador, saber que Él dio su vida y confiar en Él. Estoy seguro que nosotros sabemos que Él lo puede hacer, que Él puede hacer cualquier cosa, pero cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar su voluntad, sin importar si parece mala para nosotros, si parece no la mejor, y el poder decir: yo sé que tú tienes el control de todo y que vas a poder hacer todas las cosas, y a pesar de la situación podemos confiar en Jesucristo, en que aunque suframos, aunque pasemos situaciones tristes, es lo mejor para nosotros. Creo que eso también tiene que ver con decidir creer, con elegir creer a Jesucristo. Y luego de eso entonces sigue la tercera cosa que Él nos pidió hacer, que es actuar con fe. Actuar con fe es un principio del dominio de la doctrina que nosotros vemos en seminario, y tal vez las maestras de seminario e instituto van a saber de qué estoy hablando, pero tiene mucho que ver con confiar en Jesucristo también, y esa es la base, y después actuar. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, cuando mi hija estaba estaba en el quirófano de operación, yo estaba solo con ella. De manera extraña, ella siempre me pedía que yo fuera el que estuviera con ella, y estaba yo en el quirófano, en la sala preoperatoria, frente a ella, y a la par había un niño mayor que ella, y adentro había otro que ya lo estaban operando, y donde escucharon al niño de adentro llorar, el niño que estaba a la par de mi hija empezó a llorar también, y mi hija me volvió a ver triste,
y me volvió a ver con una mirada de desánimo. En ese momento, hermanas, yo dije, yo la agarro y me voy de aquí, yo salgo de aquí. Y entonces muchas cosas pasaron por mi mente, pero yo dije, si yo me voy de aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar Isabela de enfrentar los desafíos? Y entonces vino a mi mente algo en el pasado y yo dije, ¿cuándo mi Padre Celestial me ha abandonado? ¿Cuándo la ha abandonado a ella? Nunca. Entonces, ¿por qué tengo que dudar? Me acerqué a ella, hice una oración en su oído y le dije que todo iba a estar bien. Su rostro cambió y entonces ella estaba mejor. Ella no lloró en ningún momento. Yo salí después de eso a llorar afuera. Después de que ella entró al quirófano, yo sí salí a llorar, pero ella nunca lloró. Nunca lo hizo. Yo no lloré por miedo ni por ninguna otra cosa. Fue por la impresión de lo que estaba pasando y bueno, yo puedo decirles que cuando nosotros elegimos creer en Jesucristo, entonces actuamos de acuerdo a eso. Y eso es lo que el presidente Nelson nos está pidiendo. Esto fue un evento, creo que tenemos que hacerlo muy seguido, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo. La cuarta cosa que él dijo es: participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Hace un tiempo, en una clase de instituto, que voy a aprovechar a mis alumnos porque ellos han fortalecido mi fe muchísimo. Creo que han aportado a quien yo soy ahora. Y uno de los alumnos que me está escuchando ahorita probablemente también, compartió una imagen que se presentó en un devocional para niños. Y es esta. Es una imagen que me impactó. Yo no vi ese devocional, pero la imagen y la conversación que tuvimos después de esto me hizo pensar mucho. Ustedes pueden ver aquí y pueden identificar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Esto es la expiación de Jesucristo. Él está siendo consolado por un ángel. Y tiene la carga de todos nosotros. Probablemente ahí está la carga de nosotros también, individualmente, de cada uno. Quizás no podamos identificarla, pero estoy seguro que Él la tiene. Y eso hace que nosotros podamos liberarnos de esta carga. Pero hermanas, la única manera de hacerlo es por medio del arrepentimiento sincero. Hemos tenido etapas en las que no hemos podido ir a las reuniones sacramentales y poder tener la bendición de tener la Santa Cena en una reunión sacramental, sino que hemos tenido que tenerla en nuestras casas. Actualmente no podemos ir al templo como quisiéramos. Y yo he estado orando y diciendo: Padre, ¿por qué no podemos ir al templo? ¿Por qué? Y la sencilla razón y la respuesta que recibí es porque tenemos que valorar más lo que tenemos. Y el sacrificio de Jesucristo es lo más importante que debemos valorar. Debemos ser conscientes cuando tomamos la Santa Cena, que es un convenio que ya hemos hecho. Y bueno, es algo interesante, pero la oración de la Santa Cena dice que solamente decimos que estamos dispuestos a hacerlo, a hacer el convenio a renovar el convenio que ya hemos hecho, pero tenemos que demostrarlo, tenemos que hacer ver que realmente estamos dispuestos. Entonces el presidente Nelson, al decirnos que participemos dignamente en las ordenanzas sagradas, y yo creo que deberíamos pensar en estas ordenanzas y principalmente en la Santa Cena, en la bendición que tenemos de renovar nuestros convenios y alcanzar el perdón. En la clase de instituto de esta semana hablamos de la mujer adúltera que Jesucristo perdona, y hablábamos de que Él le dice que no condena, y hablábamos de que quizás
solo el hecho de que no fuera apedreada era un motivo de conversión, un motivo de arrepentimiento, porque ella no tenía opción, iba a ser apedreada. El hecho de que Jesucristo la haya perdonado y no la haya apedreado hizo que ella pudiera entender el amor que Jesucristo tiene por nosotros, ¿verdad? Y bueno, quisiera que pudiéramos meditar un poquito más en eso. Por último, el presidente Nelson dijo: pidan al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Aquí quisiera tomar un tiempito para ver una escritura. Y está en Segunda Nefi 28. Es una escritura que recientemente analicé con los miembros del Sumo Consejo. Y quiero hacer un resumen de eso. Aquí Nefi habla de las cosas que están sucediendo hoy. Dice que Satanás agitará la ira en contra de lo que es bueno. Eso está sucediendo, hermanas. En la conferencia pasada se habló de algunas cosas relacionadas con esto y a veces son un poco sutiles. Por ejemplo, el aborto. Y se hablaba de, hermanas, por favor, hermanos, defendamos la vida. Es una bendición poder tener apóstoles y profetas que nos guían con esto. Necesitamos ajustarnos a lo que ellos nos dicen. Pero hay algo que también sucede, ¿verdad? Dice que también los pacifica y los adormece con seguridad carnal. Esto yo lo veo muy regularmente, inclusive en hermanos y hermanas que han sido fieles y fuertes en la iglesia. Y voy a poner un ejemplo. Yo soy consciente de que las clases de Sociedad de Socorro y del sacerdocio de Melquisedec tienen muy poca asistencia, y uno entra a una clase de un barrio y se da cuenta que hay 2 o 3 personas en estas clases. Hermanas y hermanos, y especialmente hermanas, yo creo que ustedes pueden ayudar mucho a sus esposos y a sus hijos. Esto es una pregunta de la recomendación para el templo. Si se esfuerza por asistir a las reuniones de la iglesia. Esta es una reunión de la iglesia. Y cuando no estamos haciendo eso, entonces estamos adormecidos. Y eso, yo entiendo, la pandemia ha aumentado esto. Yo mismo me he sentido así. Pero necesitamos despertar. Necesitamos saber cuál es nuestro deber con Dios. Y a veces, aunque las clases no sean lo mejor porque son virtuales, encendamos nuestras cámaras para que sean más afectivas y podamos entrelazarnos mejor. Hagamos algo que nos permita decir que estamos despiertos en la iglesia. Yo creo que necesitamos eso, y hermanas, ustedes son, yo creo que las que más pueden hacer en este sentido. Yo soy lo que soy probablemente por mi mamá y por mi esposa. Yo me pregunto qué pasaría si ellas no estuvieran en mi vida. ¿Qué pasaría? Es necesario que despertemos, y ustedes son atalayas también. Necesitamos hacer eso. La otra cosa que él hace es que lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Y yo me puse a estudiar esa palabra, lisonjea, y es como adula. Y entonces, ¿cómo nos adula Satanás? No, usted está muy bien, usted va los domingos a la iglesia, usted fue misionera o misionero. Usted, no hombre, usted mire al otro, si ni está bien, usted sí está muy bien, no se preocupe, ¿verdad? No, si usted es carguísima. Y yo creo que eso es peligrosísimo, peligrosísimo. La expiación de Jesucristo significa que nos da la oportunidad de elevarnos, que ser como Él. Y nosotros todavía nos falta mucho por ser como Él. No podemos fijarnos en lo demás, tenemos que centrarnos en Jesucristo. Y si nos centramos en Jesucristo, vamos a darnos cuenta que todavía nos falta mucho. Y yo creo que es bueno que repasemos este bloque de escrituras
y que no seamos un reposado en Sion. En esta época de aislamiento, el aislamiento no es espiritual. No puede serlo. Quiero terminar con esta escritura que dijo esta frase, perdón, o párrafo, no sé cómo llamarle, que dijo un discurso que se llama Llenos de Gozo, del hermano Grant Anderson, que era asistente de seminarios e institutos. Y a mí me ha marcado muchísimo. Quiero compartirla con ustedes hoy. Dice Harry Emerson Fosdick, pastor protestante del siglo pasado, escribió: algunos cristianos llevan la religión a cuestas. Es un bulto de creencias y prácticas que deben cargar. Por momentos se les hace muy pesado y con gusto lo soltarían, pero eso significa cortar viejas tradiciones, así que vuelven a cargarlo sobre los hombros. Mas los verdaderos cristianos no cargan su religión, sino que la religión los carga a ellos. No es un peso para ellos, son alas que los elevan y los llevan por los parajes escabrosos, haciendo que el universo parezca afable, que la vida tenga propósito, que la esperanza sea real y que el sacrificio valga la pena. Los libra del temor, la trivialidad, el desaliento y el pecado, los grandes esclavizadores del alma humana. Se reconoce un verdadero cristiano al verlo por su optimismo. Hermanas, yo quiero preguntarles, y la última pregunta que les voy a hacer para que mediten en esto. Yo sé que han tenido algunos sentimientos y algunas cosas que el Espíritu les ha indicado. Yo quisiera que las anoten y las pongan en práctica. Pero quiero preguntarles, ¿ustedes saben qué pasaría si todas las mujeres de la estaca se esfuerzan por aumentar su fe en Cristo? ¿Qué pasaría si nosotros que estamos ahorita aquí tuviéramos un poquito más de fe y actuáramos de acuerdo a eso? ¿Qué es lo que pasaría? Yo testifico que la expiación de Cristo nos eleva. Y arrepentirse no significa solamente dejar nuestros pecados, significa ser más como el Salvador. La expiación y la fe en Jesucristo no solamente tienen el poder y la esperanza de perdonar nuestros pecados, dice el Elder Anderson, sino que también sanar nuestras heridas y ayudarnos a llevar nuestras cargas, consolarnos y fortalecernos. Sé que ustedes están pasando por cosas difíciles de diferentes índoles, pero la respuesta está en aumentar la fe en Cristo. Son palabras de un profeta que recibe revelación de Dios. Y quiero compartirlo con ustedes hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, les damos muchísimas gracias a la hermana Patricia por su oración, también a la hermana Laura por sus palabras y al presidente Carlos Arias también por su mensaje del día de hoy. A continuación tendremos entonces la última oración por la hermana María Luisa Muñoz de Alfaro, y después de eso pues estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Entonces, hermanas, agradecerles de antemano, ¿verdad?, a la hermana por su oración y también a cada una de ustedes por su asistencia. Les recordamos que quedará por acá, ¿verdad?, el video, por si alguien quiere volverlo a ver. Muchísimas gracias y buenas noches. Amado Padre Celestial, en esta noche te agradecemos infinitamente la oportunidad que hemos tenido de estar aprendiendo acerca de ti, acerca de tu Hijo Jesucristo y de todas las cosas que tú nos has enseñado y nos has dejado para nuestro beneficio. Te agradecemos, Padre, que siempre estás dispuesto a ayudarnos, que siempre tienes misericordia para perdonarnos y para ayudarnos a pasar las dificultades, escollos que tengamos que pasar.
y que nos ayudes a recordar que todas las pruebas y dificultades que pasemos son para nuestro beneficio. Te rogamos, Padre Celestial, que tengas una vez más misericordia por este pueblo y que nos ayudes para que esta pandemia que está azotando no solo a Costa Rica, sino al mundo, cese un poco su agresividad y podamos tener un poco más de paz y de tranquilidad. Bendice nuestros hogares con las bendiciones que necesitamos y ayúdanos a acercarnos a ti y a tener fe y a saber que siempre estás ahí para ayudarnos y que solo nada más tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirte, y tú estás siempre a estirar tu mano y tocar nuestras cabezas y darnos paz y tranquilidad. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.